Arrastion. Uste dut, mikrofonoagaz kontu zibili behar dugula, oso altu egon omen dela eta ez urbildu lar berba egiten dugunean, ¿vale? Arrastion decía que al parecer, bueno, el volumen del micrófono está muy alto, así que, bueno, pues para evitar problemas con las grabaciones intentaremos alejarnos un poco cuando hablemos del micro. Comprobaremos luego, porque a veces surgen algunas vibraciones, algunas reverberaciones de algunos micros. Barkatu atzerapena, hasten dugu lehenengo puntuarekin. Ebazpen zatia, parte resolutoria, lehenengoko puntua, 2018ko uztailaren 20ko ohiko bilkuraren aktaren onespena, hala badegokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 20 de julio de 2018. Komentariorik, taldeen artean, algun komentario al acta, ez, onartutzat hartzen dugu, beraz, eta hurrengo puntura pasatzen dugu. Bigarren zatia, kudeaketaren kontrola eta jarraipena udalbatzaren aldetik. Kontrol y seguimiento de la gestión por el Pleno. Bigarren puntua, Galdakao orain udaltaldearen mozioa, jai programazio laiko eta ez konfesionalari buruzkoa. Moción del Grupo Municipal Galdakao orain, referente a una programación festiva laica y a confesional. Ohikoa da moduan, taldeak aurkezpena egin al lau. Arrastion, paso a leer la parte dispositiva y luego ya procedemos al debate. Moción. El Ayuntamiento de Galdakao se compromete a que en el programa de Fiesta de Santa Cruz, a partir de este año 2018, no aparecerán actividades que se correspondan con oficio religioso alguno, pertenezca a la confesión que sea, por ser una clara vulneración del principio de laicidad y confesionalidad al que como institución pública se debe. Esta medida se aplicará al resto de programaciones culturales y o festivas de las cuales el Ayuntamiento de Galdakao sea responsable en cuanto a desarrollo, ejecución, financiación y o publicidad. Eskerrik asko. Behin aurkezpena eginda, taldeek hitza hartu aldabe, nahi izan ezkero. Grupos políticos, intervenientes, Partido Popular. Sí, gracias, alcalde. Bien, me gustaría en principio explicar qué son las fiestas patronales, porque es de lo que se está hablando aquí, de la fiesta patronal de Galdakao. La fiesta patronal es un conjunto de solemnidades con el que una población celebra anualmente la fecha de su santo patrón. Se trata de una tradición implantada esencialmente en los países de cultura hispana. En España, este tipo de celebraciones suelen ser conocidas como fiestas mayores. Estos festejos suelen incluir actos religiosos como un oficio solemne y celebraciones paganas que tienen lugar en las calles de la localidad como pasacalles, conciertos, bailes, verbenas, ferias, juegos infantiles, etc. Lo hemos vivido hace poco. Es una tradición que las autoridades presidan los actos religiosos en cualquier municipio del País Vasco. Tenemos múltiples ejemplos de ello. Tenemos el día que se sube a la Basílica de Begoña, tenemos la fiesta de Santurce, Portugalete, San Roque. Es más, yo diría que en el resto de España y además en ayuntamientos donde gobierna Podemos, también se celebran, y donde gobiernan otros partidos políticos, no solo Podemos, se celebran también el día patronal porque, vuelvo a decir, se celebra el patrón. Precisamente a lo que se refiere su moción es eliminar del programa de fiestas la celebración que da motivo a las mismas. Bien, pues es como si de un parto quitamos al niño y dejamos a la madre. Eso ya no sería un parto, sería otra cosa. Y eso es lo que ustedes pretenden con esta moción. Yo les invito a que, además, lo digo en serio, yo les invito a que hagan una propuesta seria para que no se celebren las fiestas patronales en el municipio y propongan una votación a los vecinos para ver qué deciden. Porque mientras sean las fiestas de la Santa Cruz, pues lógicamente son unas fiestas que están vinculadas con la Iglesia. La fiesta de la Santa Cruz, que es el 14 de septiembre, se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los persas que la habían robado de Jerusalén. Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso acompañarla en solemne procesión. Pues fíjate, si estaban emocionados, que el emperador se puso sus mejores galas, sus mejores joyas, y el arzobispo le dijo que para acompañar a Santa Cruz, pues que debía ser un acto más humilde, ¿no? Y entonces Zacarías, que era el obispo, y el emperador descalzo empezaron a recorrer las calles y así pudo seguir la piadosa procesión.
La Santa Cruz, para evitar nuevos robos, fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla, un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén, otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del mundo entero, y lo que se llamó la Veracruz, que nosotros podemos ver que hay procesiones aquí en Bilbao de la Veracruz que vienen precisamente de esa tradición, ¿no?, de la cruz verdadera, que es lo que significa Veracruz. Nosotros recordamos, con los que somos católicos, con cariño la Santa Cruz, porque para nosotros representa, bueno, pues Jesús en una cruz, crucificado, bueno, pagando y padeciendo pues las deudas y los pecados que teníamos las personas. Yo estoy de acuerdo con que, y me parecería muy bien que ustedes traigan aquí una moción en la que diga: no queremos unas fiestas patronales. Queremos unas fiestas que me da igual que se llamen las fiestas de Galdácano, la fiesta la chirimoya, lo que ustedes quieran establecer. Pero si son fiestas patronales, a lo que nos referimos con las fiestas patronales son a fiestas del patrón o del santo, que significa lo mismo. Entonces, yo les diría, retírenla y presenten una en la que realmente pidan que se suspendan las fiestas patronales, que se suspenda lo del patrón, que se lleve a votación por parte de los vecinos y vecinas de Galdacao, y que ellos decidan si quieren una fiesta patronal, que ya digo, la fiesta patronal siempre va vinculada con los actos religiosos, porque se celebra eso, se celebra el patrón o patrona. Pues la Virgen de Chipiona, me da igual, pero siempre va vinculado con la Iglesia. Entonces, yo les digo, retírenlas si lo que quieren realmente que tengamos unas fiestas laicas, y proponemos que no se celebren las fiestas patronales, que sean las fiestas de lo que ustedes quieran establecer, propónganlo a la ciudadanía a votación y veremos lo que sale. Pero mientras sean fiestas patronales, tienen que ir vinculadas a la Iglesia. Gracias. Eskerrik asko. Es que no te compliques la vida. Bueno, solamente a justificar nuestro voto, que es bueno, teniendo en cuenta que somos un país laico y aconfesional, y nos parece una moción para nosotros de sentido común, y siendo ciudadanos del siglo XXI, nuestro voto será favorable. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Gracias. Bueno, el Partido Socialista es laicista, pero no antirreligioso. El laicismo forma parte de la tradición histórica del Partido Socialista, pero no es un laicismo ateo ni antirreligioso. Se trata de garantizar el carácter estrictamente laico de estos actos oficiales de Estado y de diferentes instituciones públicas, reservado los oficios religiosos al ámbito privado, personal o familiar. Dicho esto, nos gustaría justificar nuestra intención del voto con los siguientes puntos. Primero, este tema debería debatirse en otro momento y llevarlo a quien corresponda, a los galdacaostarras, mediante la participación ciudadana, eso que tanto se reclama. Sabíamos cuál, en su opinión, y qué desea la ciudadanía en este caso. Consideramos que deberíamos oírles y sean ellos los que decían sus fiestas, sus programas y sus actividades. Segundo, ya sabemos quién es la Jaiba Chorde, y que nosotros sepamos, no ha tenido ningún reparo en todos estos años en sancionar o eliminar del programa de fiestas la celebración religiosa, o sea, la misa. Podríamos preguntarles también a todas las asociaciones culturales del municipio sobre el oficio religioso que aparece en el programa de fiestas de Santa Cruz, de San Andrés de Usánsolo o de San Juan en Urreta. Esto es lo que se refiere a fiestas patronales de los barrios, en honor a su patrón. Pero también habría que preguntar a los centros culturales, en este caso al Centro Extremeño, que en su Semana Cultural del Centro Extremeño tienen su programa de fiestas, su misa mayor. Y esta está subvencionada, esta programación y sus actividades, por este ayuntamiento. Este centro regional también tendría algo que opinar, o por lo menos habría que consultarles. Y tercero, el programa de fiestas es meramente informativo de todos los actos y actividades a desarrollar, por la pluralidad de la ciudadanía. Igual que dentro de nuestro partido algunos podemos acudir a la misa y otros pueden respetarla y quedarse fuera. Yo creo que eso es libertad religiosa. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Usansolo herria. Ez? Galdakao irabazi.
Galdakao orain, barkatu. Bueno, en primer lugar, decir que desde Galdakao Orain, con esta moción, hemos pretendido ser todo lo aséptico que fuera posible y que no es nuestra intención entrar a hacer ningún juicio de valor sobre las celebraciones católicas, sino que nuestra intención ha sido y es entrar a valorar la separación entre religión e instituciones existente o no en nuestro municipio. Nosotras hemos defendido siempre la laicidad del Estado y las diferentes instituciones públicas. El laicismo exige como condición necesaria que exista una separación clara entre el Estado y las diversas confesiones religiosas, todas las confesiones religiosas. En las fiestas patronales de Galdakao figura dentro de su programación la misa celebrada el día de Santa Cruz, misa que no solo aparece en el programa festivo municipal, sino que constituye el acto central de las mismas, acudiendo a él la corporación municipal tras un paseo de autoridades que va desde el ayuntamiento hasta la misma puerta de la iglesia. Creemos que, bien entendida la laicidad, los actos institucionales no se entiende que se correspondan con actos religiosos, sean de la confesión que sean, así como que estos actos no deben formar parte de las programaciones oficiales festivas o culturales, siempre y cuando sea el ayuntamiento quien las programe, desarrolle y o financie. La existencia de una festividad, tenga el origen que tenga, y sobre esto se podría debatir largo y tendido, no implica que quien la disfrute tenga que ser orientado desde las instituciones públicas a vivirla de una determinada manera. Desde lo público debemos defender que las fiestas se disfruten en la pluralidad que nos caracteriza como sociedad y que lo mismo que no preguntamos a la comunidad musulmana de nuestro pueblo qué oficios religiosos celebran los días que se celebran las fiestas patronales para incluirlos dentro de la programación festiva, no deberíamos hacerlo con ninguna otra confesión. La fiesta debe ser de todo el pueblo, de creyentes y no creyentes, de católicos, musulmanes, ortodoxos o ateos. Y por lo tanto no se puede poner en el centro de la fiesta un oficio religioso y menos de una única religión en particular. No pedimos, ni mucho menos, que los distintos oficios religiosos que se desarrollan durante cualquier festividad dejen de realizarse, o que no puedan publicitarse siempre y cuando lo hagan con sus propios medios y no aprovechando las instituciones públicas para ello. Ese es el origen y el sentido de nuestra moción. Nos hablaba la concejala del Partido Popular de tradición y no creemos que, viendo las ingentes barbaridades perpetradas en nombre de la tradición, pueda decir este tipo de cosas sin que se le pongan los pelos de punta. Habla del origen de las fiestas de la Santa Cruz y nos propone una votación tramposa sobre si hay que llevar a la calle, si hay que tener fiestas patronales o no. Yo, en cambio, mira, le hago otra proposición. Vamos a elegir 1000 ciudadanas de nuestro pueblo al azar y si mayoritariamente la gente no sabe el origen y el sentido de las fiestas de la Santa Cruz, entonces dejan de ser las fiestas de la Santa Cruz. No tendría tampoco ningún sentido porque, evidentemente, el origen de un hecho en el siglo XXI, por mucho que venga de muchos siglos atrás, no implica que el contenido de ese hecho siga siendo el mismo. Pero es que además podemos hablar de numerosas o numerosísimas festividades cristianas o católicas de origen pagano. Las Navidades tienen su origen en el solsticio, las fiestas paganas del solsticio de verano. El 6 de enero se celebraba antiguamente con origen pagano la fiesta de la luz. La festividad de San Juan tiene que ver con el culto al dios del sol de origen egipcio, griego y romano. La ascensión de la Virgen del 15 de agosto tiene que ver con que a mediados de agosto se celebraba en la antigua Grecia y en Roma el culto a Hécate, Artemisa, Diana, diosa de la luna y reina del cielo, con objeto de evitar que enviara las tormentas que tan dañinas para las cosechas son en esas fechas. Entonces, el origen puede ser moldeado, manipulado. La cuestión es el sentido actual de las fiestas. Entendemos que como institución no corresponde que publicitemos los actos religiosos de ninguna confesión en los Santa Cruces. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai, arrastion. Guk aldeko bota emango dugu, eta bakarrik eskatuko gendun, udal gobernuari azaltzeko mesedez zintzu diren hau mantentzeko arrazoiak. Baina alba da, tradizio hitza edo sentido komun hitzak alde batera itzite, bai? Osa, benetan, ia zeraitik mantentzen den meza jaietako programan. Guk ez dugu mezak kendu gure, baina ezin da gertu programa batean. Hau da, Elizak gure bat publizitatu mesa bat ingo dauela, ondo, ataratzea kartel batzuk, Elizak. Si la iglesia quiere publicitar que va a haber una misa en honor a Santa Cruz, que saque un cartel, la iglesia por el pueblo, un bando,
unos carteles y que diga, oye, este día hay una misa. Luego, totalmente de acuerdo con que las tradiciones han ido evolucionando. La fiesta de San Juan era totalmente pagana, por poner solamente un ejemplo. Y luego, antes de hablar de cristianismo tan vehementemente, Jesús no fue crucificado por cristiano ni nada. Fue crucificado por rebelión a Roma. Y luego se evolucionó y se pegaron entre ellos, entre todas las tribus, para decir quién era más amigo de quién para fundar el cristianismo y fundar la Iglesia. Y luego el tema de la Veracruz, la Santa Cruz, la Lanza y todo esto, hubo gente muy loca por la historia, entre ellos Hitler y Franco, que la buscaban pensando que tenían poderes. Entonces, digo yo que lo de la Veracruz, hoy en día, en 2018. Gero, gure jaietako ekintza zentrala izatea mesa, hau da, gure egun handian, Santa Cruz egunean izatea, mesa bat eta hemengo korporazioa joatea ara oinez, pleitezia modu batean, esatera, hemen dau, arlo politikoa, arlo religiosoari, errespetu ekintza bat egitera, ez dakinik noraino aldan ulertu, aldan objetiboki oinarritu. Decía que el ámbito político tenga que ir al ámbito religioso en el día central de las fiestas del pueblo a rendirles pleitesía, no sé dónde está basado, no sé dónde se fundamenta. Si me podéis dar algún argumento, aparte de la tradición y el sentido común, eskertuko neuke. Y más en un estado en el que supuestamente estamos. Que muchos dicen defender su constitución a rajatabla y luego aquí no les interesa ni nada lo que es en este aspecto. Gero, tradizioen inguruen, herri inklusio baten arire, tradizio hitza gainditzeko da. Eta holan izan da historian zehar. Igual da egunen non Galdakok gainditu beharko daben hau, tradizio hau. En favor de la inclusividad, Galdakao debería plantearse lo de superar esta tradición, porque la palabra tradición está para superarla a lo largo de la historia. Luego, el Partido Socialista, pues como siempre, pues soy vegetariano pero como carne, soy republicano pero bueno, soy juancarlista o felipista, eta holan, bizitza osoa. Está bien. Gero, hortaz aparte, se ha comentado también la participación en la Jaibatzorde. Sí, esto se debatió cuando Aitor Torrecilla era concejal de Cultura y salió 16-2 la votación. ¿Se tomó en cuenta? No. 16-2, cuando Aitor Torrecilla era concejal de Cultura. Y los grupos propusieron que se quitara el programa de fiestas y no se tomó en cuenta. Verás, esatea parte hartzarena, cuando tenemos luego también casos como lo que es la lanzadera, que es la gente votó una cosa, no se ha respetado nunca, o proyectos gigantes como puede ser el de Antena, que no se han preguntado si se quiere hacer. Eta amaitzeko, Elizari emotea pleitezia moduko ekintza bat, eta eurek, ez dira ordaintzen IBIa, esan dugu 1000 alditan, no pagan el IBI. Les pagamos la reconstrucción del retablo, pagándoles 14.000 euros. Y encima, el día de fiestas, para que ya está, el día de fiestas, vamos a hacer. Arira, es que gauza oso despreina zabiz nahazten zure diskurtzen aldi berean. Baina maitu, ez? Bai, bukatu aldozu. Baina jarraitu behar dugu proposamenaren eztabaida. Barkatu, ia ezin modan argumentatu gure botu esateko horik. Bai, argumentatu aldozu guztiz, baina zabiz, aritik urteten behin da berriro. Hori romean agertzen da. No, estoy sugiriéndole al portavoz de H. Bildu que por favor que se centre con la defensa de la propuesta, evidentemente, pero que está sacando temas muy diferentes, excéntricos, a lo que está en el punto del orden del día. Sin más, era una sugerencia, pero por supuesto puede acabar. Ya está. Sentitzen dute mostea eta kontzentrazioa galdu araztea, gero guro duzu denbora gehiago ekingo duzu bigarren txandan, baina nik uste dut egin duten apuntea romean jasota dagoela eta ez dutela ezer arrarorik esan. Le estaba diciendo que siento si le he interrumpido en la concentración de la intervención, que entiendo que lo he hecho, aunque no lo he hecho con esa pretensión, y que en la segunda, en la segunda intervención, si quiere, que evidentemente tendrá más tiempo para defenderlo adecuadamente, y que la sugerencia que he hecho está recogida en el ROM, que no estoy diciendo nada raro, nada extraño. JPNV. Arrastion danori.
Bueno, he oído atentamente todas las argumentaciones y, aparte del totum revolutum que ha hecho Íñigo, que ha mezclado todo, vamos, ha pasado de la jaiba chorde, por el retablo, por la exaltación de la Santa Cruz. Bueno, creo que habría que ir parte por parte desgranando cada una de esas cuestiones, ¿no? Simplemente una aclaración, porque yo creo que nadie de los que estamos aquí somos expertos ni en teología ni en ese tipo de cuestiones tan farragosas, ¿no? En muchos casos, ¿no? Yo no me atrevería a entrar en esas cuestiones, con lo cual sí voy a hacer uso de las palabras sentido común y cultura, ¿no? Yo soy la concejala de Cultura, pues creo que me permitiréis hacer uso de esa palabra. Galdakao Orain, en su moción, une, o me parece a mí que une dos palabras que me gustaría distinguir muy sencillamente: laica y aconfesional, ¿no? La confesionalidad es que el Estado no asume como propia ninguna confesión religiosa, y lo cual no quiere decir que sea hostil a la religión, ¿no? En este sentido, se entiende que la confesionalidad del Estado merece una valoración positiva, como una forma más correcta de establecer las relaciones entre la Iglesia y el Estado. El laicismo, en cambio, entraña una actitud del Estado que pretende prescindir de las religiones y considera que en el ámbito de lo público la religión debe de quedar excluida. Simplemente con esta aclaración comienzo mi exposición. Las fiestas patronales de Galdakao, como bien sabemos, se han celebrado en septiembre, siendo el día grande el día 14, día de la exaltación de la Santa Cruz, con la tradicional misa mayor. Y la palabra tradicional no es un mero adorno en esta exposición, pues directamente hace referencia a los usos y costumbres culturales de Galdakao y que vienen desde mucho tiempo atrás, vinculados a las raíces e identidad de este pueblo. La moción de Galdakao Orain, a nuestro entender, y a este respecto lo que intenta es dar un salto aséptico, como bien ha dicho Luis Ángel, aséptico, ha utilizado esa palabra, en el tiempo y en el espacio, aplicando el típex en el devenir cultural de Galdakao, intentando de esta manera borrar parte de nuestro pasado e idiosincrasia como pueblo, aunque ustedes no lo compartan. Un acto donde confluyen, como antaño, el folclore, la música, la presencia de autoridades y donde participan cientos de personas. Cualquier acto del programa de fiestas es de participación voluntaria, y este es uno más, arraigado en el municipio, un acto muy querido en el que participan muchas y muchos galdacostarras. La moción de Galdakao Orain, a mi entender, es un intento de neutralizar y dotar de un carácter aséptico, como decía antes, a la historia de Galdakao, sin indagar ni bucear, aunque sea mínimamente, en los orígenes de los Santacruces, e incluso del propio pueblo de Galdakao, donde los propios pórticos de la iglesia de Santa María servían como lugar de encuentro de las vecinas y vecinos para gestionar las cuestiones importantes del municipio. Se hace un salto en el vacío para colocarnos las etiquetas de modelos y mensajes políticos basados en un laicismo impersonal y de esta manera vender bien el producto en unos tiempos en los que los símbolos, los guiños y las etiquetas están a la orden del día. Resulta evidente la utilización política que, a mi entender, se quiere hacer de las pasiones humanas. No intenten abocarnos al laicismo reaccionario que da la espalda a la historia y a la identidad de los pueblos y que les hace claramente presos de sus prejuicios, pues ignoran que hay un cristianismo partidario de proponer y no de imponer, de la libertad y no del dogmatismo religioso o político, del compromiso y de no quedarse encerrado en la sacristía, de la confesionalidad y no de una religión o ideología oficiales. Ignoran, a mi humilde entender, que hay un cristianismo que no es tergiversado prejuiciosamente y que existe un laicismo que propicia que los representantes de las administraciones democráticas participen en las ceremonias principales de las diversas confesiones. Cuando celebramos la exaltación de la Santa Cruz, ¿de qué hablamos? ¿De qué exaltación? ¿De un concepto? Mantengamos la conexión con las tradiciones culturales de nuestro pueblo y con la de muchos pueblos de Euskadi, muchas de ellas con un fuerte componente religioso. El laicismo no tiene por qué ser excluyente, oigan, puede ser moderno. Eskerrik asko, bigarren txandara pasatuko gara, Alderdi Popularra. Dos puntualizaciones. Una, la propuesta que he hecho en absoluto no es ninguna propuesta trampa.
es decir, que mientras se denominen fiestas patronales están vinculadas con el patrono santo o santa. Entonces, lo que les invito al grupo proponente es que, bueno, no la retiene, lógicamente, pero que presenten próximamente una propuesta en la Comisión de Participación Ciudadana en la que se lleve a votación en este municipio si se quiere quitar el nombre de las fiestas patronales de la Santa Cruz y ponerle el nombre que se estime conveniente. Y solo contestar una cosa al representante de H. Bildu. Una medio verdad se puede convertir en una media mentira. Efectivamente, como él dice, la Iglesia no paga IBI, pero los partidos políticos tampoco. Gracias. Eskerrik asko. Ez, irabazik ez, Alderdi Sozialistak ez, Osan Solarriak ez, Galagorainek, bai. Por volver a responder a la concejala del Partido Popular, es que la intención de esta moción no es reescribir la historia de nuestro pueblo. La intención de esta moción es que se separe lo institucional de lo religioso, ya que estamos en el siglo XXI, y se supone que somos un país laico y aconfesional por la Constitución que ustedes tanto defienden. Con respecto a la intervención de la concejala del Partido Nacionalista Vasco, si hemos querido ser asépticos en la moción, o cuando hablamos de asepticismo, hablamos de asepticismo porque no hemos querido entrar a hablar del catolicismo o el cristianismo en particular. Entendemos que esto debe afectar a todas las confesiones religiosas y por eso no hemos querido entrar a hablar, porque no hemos querido ser asépticos y podíamos haber hablado de los males y los crímenes llevados a cabo por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. O hemos sido asépticos porque no queríamos hablar de la Inquisición, o no queremos hablar de la pederastia, o del papel de la Iglesia Católica durante el franquismo. No es nuestra intención que eso venga a la mesa. Si queremos hablar de los distintos tipos de cristianismo y de catolicismo, entramos en otro debate. Estamos hablando del cumplimiento de lo que dicta ser un Estado laico. Vivimos en un Estado laico, como institución laica debemos atenernos a lo que es. Y bueno, eso, recordar también, yo creo que en este caso el señor alcalde se ha equivocado. Yo creo que la intervención del concejal de H. Bildu, cuando estamos hablando de privilegios, de confesiones, en este caso de la confesión de la Iglesia Católica, y hablamos de cosas que han ocurrido en este pueblo, puede ser subvenciones, restauraciones o pagos de IBI, eso es esa parte, yo creo que viene totalmente a conación con el argumentario que estaba utilizando. Y es que además, yo muchas veces creo que hay que poner un ejemplo distinto igual para ver lo ridículo de la situación. O sea, ¿ustedes se imaginan si llevamos al plano político en vez del plano religioso este asunto? ¿Se imaginan que el acto central de las fiestas de Galdakao fuera, no sé, una aluviada Berchale o una socatira anarquista? O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, lo que no tiene ni pies ni cabeza en el siglo XXI es que no exista una separación entre la organización por parte de este ayuntamiento y la Jaiba Chordea, con dinero público de todos y todas las galdacostarras, de unas fiestas, y que el acto central sea la misa, en este caso, por ser específicos y no asépticos. Antes de dar la palabra al portavoz de EH Bildu, reiterarme en la afirmación que había hecho. El alcalde presidente, y digo presidente porque en este caso presido el pleno, está obligado a ordenar los debates, y a ese respecto el propio reglamento indica que puedo llamar a reconducir el contenido de una defensa o de una propuesta si se aleja de lo que está establecido en el orden del día. En este caso, la moción hace claro que habla de la Iglesia, pero habla de la celebración de una misa dentro de un programa de fiestas, no la de la Iglesia de forma extensa. Es por eso por lo que le he sugerido al portavoz que por favor se ciña al punto, porque en mi opinión se estaba saliendo el debate muy lejos de lo que estaba fijado en el orden del día. Y reitero mis disculpas si antes al hablar yo, si le he provocado que pierda la concentración, como nos ocurre al resto de vez en cuando en este sentido. Le pido mis disculpas. Hecha esta aclaración, le doy la palabra al portavoz de H. Bildu. Ez gitxi gehiago gehitzeko.
Lehen esan duena, berresten dut. Barriro esango dut, nitzako gure taldeantzako hau pleitesia ekintza dela. Beste gari batzuetako historia bat. Arlo politiko dela, arlo religiosoan gana, esatera hemen gauz, eta zu esauzi egoitik. Horreitik guaz gu zuen gana, eta gainera ez zuek gu gana. Da purtzuet, simbologia guzti hori da. Decía que es imágenes del pasado, de que el ámbito político va al ámbito religioso, encima, no al revés, no el religioso viene al político, es como puede decir, vosotros estáis por encima, entonces el político que ha sido elegido por el pueblo va donde la iglesia, a rendirle pleitesía. Gero, barriro esango dut, nahiko privilegio dekie, ibiarena, barriro esango dut, erretaulona, emakumearen bazterketa Eliza barruen, zelan baztertuta dauen guztiz, eta landa guzti babesten da, olako ekintza zentral batean sartuz, eta publizitatea eginez. Me reitero otra vez en que no pagan el IBI, se la arregla el retablo y tienen totalmente desplazada a la mujer en lo que es su institución. Y además se le da publicidad en el acto central del Día Grande de Galdako. Eta gero tradizioak Euskal Herrien Ainoa asko dauz, eta euretako bat idiproba direz adibidez. Idiprobena gainditu zan, ez? Esan ezer pasatu. Ez? Bueno, bai, logikamente, tradizio bat pasatzean, kendu direz bai edo ez? Bai, kendu direz. Dinot, orduen tradizioak barriro esango dut, gainditzeko dauz, ez? Ala, ze bildur dago. Nik ulertzen zuek, dekuzuela izenan, jangoiko eta legezarra. Baina, gaur egun, ondino, holan egotea, zebez? Eskerrik asko, JPNV. Bueno, básicamente yo voy a intentar ceñirme a la propuesta de Galdakao Orain en su moción, donde dice, el punto 1, dice, no aparecen actividades que no se correspondan con oficios religiosos alguno, pertenezcan a la confesión que sea, por ser una clara vulneración del principio de laicidad y constitucionalidad de no sé qué. Porque no se puede votar esto, porque parte de una inexactitud o de algo que no existe ni en la Constitución española ni en ningún otro documento que yo conozca, ¿no? Dice el punto 3 del artículo 16, dice que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Eso es lo que dice. Es un estado confesional. Es decir, que si un partido político presenta en su programa político cualquier idea o apoyo o ayuda a una religión o una confesión, lo puede hacer si los ciudadanos le votan y dan el respaldo. Es decir, no se puede imponer a una sociedad que cuando menos sociológicamente se confiesa católica, es decir, imponerle lo que puede o no puede hacer. Oiga, que aparezca en el programa, lo que aparezca en el programa de fiestas, como el programa de la Misa Mayor, más allá de que sea histórico, y ya veo que Google funciona al cine, yo no he leído tanto, pero creo que el origen de la exaltación de Santa Cruz es por una ermita que estaba un poco más allá de Gandásegui, que es el origen de la fiesta. La ermita que estaba, creo que detrás de Gandásegui. Va a llegar un momento donde debemos estar todos con cuello mau. Es decir, o no sé por qué tengo de una forma. Es decir, no sé qué problema tienen ustedes. Es decir, en que algo que, primero que es un acto, es decir, que está lleno de gente, en el que, por cierto, ustedes han rendido pleitesía junto a nosotros porque nos acompañan en el paseo. Es decir, así que son tan... Bueno, el paseo es pleitesía también. Es decir, por cierto, está lleno de galdacostarras. Lleno. Es decir, no se puede negar, es decir, lo que es un hecho. Es decir, mire, hay actos o muchos actos en el programa de fiestas que a mí no me gustan, o algunos que no me gustan, pero entiendo que están dentro del derecho y la libertad. Yo no soy partidario de una carrera de bragas y calzoncillos. ¿Qué quiere que le diga? No soy partidario, pero con no ir lo tengo arreglado. Y hago estrictamente lo que sea una obligación por razón de cargo concejal. Estrictamente. Pero no participo. No me gusta. Y está en mi libertad y en mi derecho de no participar. Es decir, pero aparece en el programa de fiestas con tanta legitimidad como cualquier otro acto. Pues en las fiestas de la exaltación de Santa Cruz parece lógico pues, que esté la exaltación de Santa Cruz. Lo que pone la moción no es lo que pone la Constitución que hemos cacareado aquí muchas veces. Es decir, no lo es. No es un país, un Estado laico, es aconfesional.
Y por lo tanto, es decir, los partidos que gobiernan, los partidos, el que sea, podrá mantener, y de hecho lo hacen en muchos sitios de otros lados del Estado, pues otro tipo de apoyo a otro tipo de religiones, lo hacen. No se puede votar o no se debería votar lo que no es cierto, porque estaríamos faltando a la verdad. Nada más. Eskerrik asko, bitxantak eginda, orain bozkatzera pasatzen dugu. Aldeko botoak, votos a favor. Esesko botoak, votos en contra. Eta abstentzioak. Ez da aurrera pasatzen, hurrengo puntura pasatzen dugu. Hirugarren puntua, EH Bildu, Galdakao orain, Usansolo Herria eta Irabasi udaltalde mozioa, presoen urruntze politikak. Moción de los grupos municipales EH Bildu, Galdakao orain, Usansolo Herria e Irabasi. Políticas de alejamiento de personas presas. Norbaitek aurkeztuko dugu mozioa bera? Bai? EH Bilduri emangotzat, bai? Bakarren emangotzat itxan. Ez pasaizu inportan nik euskeraz irakurriko dut eta Ibonek gazteleraz. Sareren proposamena Galdakaoko udalean aurkezteko mozioa. Sare herritarrak eskatzen du mozio hau Galdakaoko osoko bilkuran eztabaidatzea eta onartzea. Galdakaoko udalari mozioa. Pasaden apirilaren 18an Arabako Batzar Nagusiak presoen urrenketa politikarekiko ezadostasuna azaltzen zuen mozioa onartu zuen. Hitzarmen honekin Euskal Autonomi Erkidegoko 3 batzar nagusien akordiora iristen gara. 2016ko abenduaren 14an Gipuzkoan eta 2017ko ekainaren 7an Bizkaian onartutakoen ondoren. Egun berean, aho batez onetsi zuten Euskal Autonomi Erkidegoko sindikatuek. ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, SK, Steilas, EHN, Hiru eta Etzalde. Gure herrialdean egun preso daudenak hauek dira. Iñaki Krutxaga Elezkano, Centro Penitenciario Almería, 1000 kilometrotara. Iker Lima Sagarna, Huelva bi espetxean, 1000 kilometrotara. Oier Goitia Abadia, Murziako espetxean, 830 kilometrotara. Jon Crespo Orteaga, Murziako espetxean, 830 kilometrotara. Ugaitz Pérez Sorriketa, Castello bi espetxean, 550 kilometrotara. Xavier García Gaztelu, Huelva bi espetxean, 1000 kilometrotara. Josune Oña Izpizua, Alakant bat espetxean, 760 kilometrotara. Jon Bienzoba Sarretxe, Puerto Iru espetxean, 1050 kilometrotara. Gorka Martínez Arkarazo, Murziako espetxean, 830 kilometrotara. Ondorioz, udalbatzak honakoa onartzea dugu helburu. Lege orokorrean, askatasuna kentzeko zigorrak betetzean, deserrotzea saihesteko ezarritako kontuan izanik, zigor horien bergizarteratze printzipioen arabera, adierazten dute ez daudela ados urruntze espetxe politikarekin. Alde horretatik, etaren indarkeriaren behin betiko etenak irekitako garai berriaren barruan uste dute espetxe politika berri bat behar dela. Hain zuzen ere, presoak, zigorrak, gizarte eta familia erroak dituen lekutik urrun betetzea saihesten duen politika bat. Zeinak erraztuko baitu bere senideekin harremana izatea, bere seme-alaba adingabeen ongizatera begira eta horiek gurasoekin egoteko duten eskubidearen alde. Sare herritarra, propuesta de moción de Sare para presentar en el Ayuntamiento de Galdakao. Arrastión. Moción al Ayuntamiento de Galdakao. El pasado 18 de abril, las Juntas Generales de Áraba aprobaron una moción en la que expresaban su desacuerdo con la política de alejamiento de personas presas. Este acuerdo completa el círculo de acuerdos en las 3 Juntas Generales de la Comunidad Autónoma Vasca
tras los acuerdos tomados en Juntas Generales de Guipúzcoa el 14 de diciembre de 2016 y de Vizcaya el 7 de junio de 2017. Este acuerdo fue suscrito el mismo día por la totalidad de los sindicatos de la Comunidad Autónoma Vasca: ELA, LAB, Comisiones Obreras, UGT, ESC, Esteilas, EHNE, IRU, Echalde. En nuestro municipio existen actualmente las siguientes personas presas: Iñaki Cruchaga Elezcano, Centro Penitenciario Almería, 1000 kilómetros. Iker Lima Sagarna, Centro Penitenciario Huelva 2, 1000 kilómetros. Oyer Goiti Abadia, Centro Penitenciario Murcia, 830 kilómetros. John Crespo Orteaga, Centro Penitenciario Murcia, 830 kilómetros. Ugaich Pérez Sorriqueta, Centro Penitenciario de Castelló, 550 kilómetros. Xavier García Gastelu, Centro Penitenciario de Huelva 2, 1000 kilómetros. Josune Oña Ispisua, Centro Penitenciario Alacant 1, 760 kilómetros. John Bienzo Basarreche, Centro Penitenciario Puerto 3, 1050 kilómetros. Gorka Martínez Arcazo, Centro Penitenciario Murcia, 830 kilómetros. En consecuencia, este Pleno Municipal quiere hacer suyo el siguiente acuerdo de las Juntas Generales. Este Pleno, apelando al cumplimiento de lo previsto en la Ley General Penitenciaria para evitar el desarraigo en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, conforme a los principios de reinserción y resocialización de las mismas, manifiestan su desacuerdo con la política penitenciaria de alejamiento y, en este sentido, dentro del nuevo tiempo abierto tras el cese definitivo de ETA, entienden necesaria una nueva política penitenciaria que evite un cumplimiento de penas privativas de libertad lejos de los lugares de arraigo social y familiar, facilitando la relación con sus familiares y en atención al bienestar de hijos e hijas menores de edad y en defensa de sus derechos a estar con sus progenitores. Eskerrik asko. Ay, barkatu. Es una moción de SARE que traemos al Pleno. Como los ciudadanos no tienen derecho a presentar mociones, la hemos traído bajo la firma de EH Bildu, Galdakao Orain, Usansolo Herria eta Galdakao Irabazi. Eskerrik asko. Txandara pasatuko gu. Alderdi Popularra. Gracias, alcalde. Bien, la postura del Partido Popular creo que no va a sorprender a nadie, porque no es nueva. Entendemos que no cabe ni acercamiento de presos etarras ni beneficios penitenciarios a aquellos terroristas que no se han arrepentido y que no han colaborado en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes que siguen impunes. Asimismo, solicitamos al equipo de Gobierno que sean coherentes y leales con lo que piden la mayoría de las víctimas y no apoyen esta moción. Las víctimas del terrorismo y sus familias no piden venganza, sino justicia. Es de justicia que quien asesinó o ayudó a asesinar, si de verdad quieren cerrar este capítulo sanguinario de su historia, ayuden a esas familias a saber quién les arrebató la vida. Las familias de los asesinados que desconocen quién asesinó a sus familiares tienen el derecho de saber quién lo hizo y nadie más que los terroristas pueden esclarecer dichos asesinatos. ¿Alguien se imagina una moción pidiendo el acercamiento y la libertad de los de los asesinos de Sandra Palo o de Marta del Castillo en sus municipios? Nos parecería una barbaridad. Pero en este municipio hemos tenido que sufrir como se realiza en Onguietorris cuando llega un asesino terrorista al municipio. ¿Les parece lógico defender a las víctimas y jalear a los victimarios? Estas personas, lo he dicho muchas veces, no son ni héroes ni salvapatrias, son asesinos y terroristas, componentes de una banda que durante muchos años sembró el terror en esta tierra y en el resto de España. Como decía antes, este tema tiene que ser tratado individualmente, no en bloque como nos lo presentan aquí. Y lo primero es arrepentirse de sus actos y ayudar a la justicia. Hay etarras a los que se le ha concedido el tercer grado y el acercamiento, pero primero han pedido perdón y han cumplido una serie de requisitos que estaban establecidos en la Vía Nanclares. Tranquilos, señores proponentes. El acercamiento se va a dar, pues el Partido Socialista Obrero Español tiene que pagar un peaje a los partidos nacionalistas y a los independentistas, en su cambio de cromos por su voto de censura para hacer presidente del Gobierno al señor Sánchez. No pueden contar con nosotros en esta moción porque pensamos que es una contraprestación a una moción de censura vergonzante. Una cuestión para los proponentes. ¿Estos etarras que ustedes presentan en el listado ya han cumplido sus obligaciones económicas con sus víctimas? ¿Estos etarras que presentan ustedes en el listado están ayudando a establecer un relato de la derrota del terrorismo en la que tiene que haber vencidos y vencedores? ¿Estos etarras que ustedes presentan en la lista están dispuestos a ayudar a la justicia en el esclarecimiento de los asesinatos sin resolver? ¿Todos están dispuestos? ¿Ninguno? Algunos, no lo sabemos, los presentan en bloque. Los vencidos son los terroristas y nada obtuvieron por matar
y nada deben obtener por dejar de hacerlo. Y los vencedores tienen que ser las víctimas de toda la democracia española, en la que uno de los pilares fundamentales es la dignidad, además de la construcción de un sistema de libertades ejemplares. Ustedes en su moción o en la moción que han asumido de SARE hablan de los niños que tienen derecho a estar con sus padres. También hay unos niños que tenían derecho a estar con sus padres. Los que no pudieron estar con sus padres porque no pueden ni ir a verlos a 1000 kilómetros, ni a 800, ni a 500. Los que cuando quieren ver a sus padres tienen que ir al cementerio. Esos niños, de esos niños no se acuerda nadie, porque también en esta moción se podían acordar de ese daño infligido a estos niños, ¿verdad? Solo nos acordamos de unos niños. Pues mire, esta concejal que está aquí se acuerda del otro lado de la trinchera, de los niños que jamás van a poder volver a ver a sus padres. Gracias. Eskerrik asko, intervenzio gehiago. No hay más intervenciones. Pasamos a votar la moción. Aldeko botoak. Ezezko botoak. Negativos, perdón. Abstentzioak, abstenciones. Vale, aurrera atera. Hartzen da mozioa. Hurrengo puntura pasatzen dugu. Laugarren puntua, Usansoloko herri galdeketa baimentzen ez duen ministro kontseiluaren erabakiaren berri emotea. Dar cuenta del acuerdo del Consejo de Ministros por el que no se autoriza la consulta popular de Usansolo. Intervenciones. No. Estación. Bai, pasatzen dugu. Geratu nasor. Bosgarren puntua. Aurrekontuaren exekuzioa 2018ko ekainaren 30 eta diruzaintzako egoera 2018ko ekainaren 30 egindako kutsako kontaketa txostena eta 2018ko abenduaren 31 aurreikuspenak barne kontu ematea. Dar cuenta de la ejecución del presupuesto a 30 de junio de 2018, estado de situación de tesorería, incluyendo acta de arqueo a 30 de junio de 2018 y previsiones a 31 de diciembre de 2018. Seigarren puntua, 2018ko bigarren hiruhilekoaren berankortasunari eta ordaintzeko aldiari buruzko txostenaren berri emotea. Dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago del segundo trimestre de 2018. Zazpigarren puntua, alkate dekretuen kontu emotea, 2018ko uztailaren 20tik eta 780/18 zenbakitik aurrera. Dar cuenta de los decretos de alcaldía dictados desde el 20 de julio de 2018 y a partir del número 790/18 en adelante. Zortzigarren puntua, galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Erregistratuta dago erregu bat, eta horretaz aparte ez dakite erregu galderarik balin badagoen osoko bilkura honetan tratatuet esan direzen gauzetaz. Usansolo herriak egingo dau galdera bat, EH Bilduk egingo dau beste galdera edo erregu bat, beste zeusari hau, ez? Hortuan hasiko da gara ugatzek egin gura dagoen galerai. Egia da, ordenagatik erreguak tratatu behar direz eta ostean galderak, barkatu. Ez dakit EH Bilduk ero daukon beste erregu bat edo galdera izango dan? Erregua. Bai, baina izango da erregua. Bale. Bueno, lehenengotan erregistatutako erregua aurkezteko aukera emongo dutzuegu. Bai. Bueno, desde Galdakao Orain, Euskal Herria Bildu, Galdakao Irabazi y Usansolo Herria hemos presentado el siguiente ruego. Dadas las reiteradas modificaciones en las convocatorias de las comisiones de Acción Social y Empleo por parte de su presidente, Txema Larrazábal, fuera de los horarios establecidos para la convocatoria ordinaria, habiendo sido requerido por parte de varios grupos políticos al mantenimiento de los horarios pactados para poder asistir y participar en la misma, negando así la conciliación laboral de los cargos electos en este ayuntamiento sin existir razones que justifiquen los cambios realizados, alegando imposibilidad del personal técnico o una supuesta mayor conveniencia horaria para participar en juntas de portavoces que pueden o no ser miembros de las comisiones, para modificar los horarios, razones que en ningún caso son justificativas de los mismos, máxime cuando un gran número de electas participantes en la comisión han señalado en reiteradas ocasiones la imposibilidad material de adaptarse a los nuevos horarios. Usansolo Herria, Galdakao Irabazi, Euskal Herria Bildu y Galdakao Orain, rogamos al presidente de la Comisión de Acción Social que deje de entorpecer el trabajo y la participación en las comisiones de la oposición y se atenga a los horarios de convocatoria acordados, facilitando la conciliación laboral y respetando las normas de funcionamiento de las que nos hemos dotado.
Asimismo, rogamos al resto de presidencias de comisiones a que, siempre que sea posible, mantengan los horarios acordados para las convocatorias ordinarias. Eskerrik asko, Bilduren erregua. Orduan, Usansolo herriari emangotzet lehenengotan, alasai, ni bai erratu zen azlen, UH-eri emangotzet aukera galdera egiteko eta ostean Bilduri. Gureak, gure galderak zerikusia dauka, hori ez, Madrile gure laugarren puntuarekin, bai? Usansoloko desanexioen aldeko baimena eskatu zena Madrilera. Bueno, a ver, UH-ek zekien PNV-en estrategia Usansoloko desanexioaren prozesua blokeatuta mantentzeko zein zen. Alde batetik, galdeketa planteatzea eta beste alde batetik Madrilera baimena eskatzea. Argi dau, erantzuna zin izan dan, eta Madrilek arrazoi eman duzko, ezta? Beraz, alkatea moztu baino lehenago, galdera botako dugu. Zer asmatuko da orain PNV-ek desanexio prozesua atzeratu alizateko? Galdetzea bada, zergaitik ez diozu desanexiorako foru arauak ematen digun bideari jarraitzen? Eta itzuliko dut, Mari Carmenek eta ulertzeko. Bueno, desde UH siempre hemos sabido cuál iba a ser la respuesta de Madrid. No tenía sentido pedir, primero, plantear una votación, una consulta, y menos creemos pedir permiso al Gobierno español cuando la norma foral ya tiene establecida la consulta. ¿Qué artimaña va a inventar ahora el PNV para retrasar el proceso de desanexión de Usansolo? Consultas sí, pero consultas dentro del marco de la comisión mixta y dentro de lo que marca la norma foral para este proceso. Bilduk dauko honitza galdera egiteko. Gastuen exekuziori buruz. Oso erreza. Hemen aurkeztu jakun ekainean 30ean zein zan gastu maila, ez? Se nos presentó el otro día en Hacienda el estado de los gastos a 30 de junio del año. Eta bertzinen kapituluan, adibidez, en el capítulo de inversiones, se presupuestaron 4 millones al principio del año, eta gero beste bi, luego otros 2 añadieron 6 millones. Y ahora mismo hay lo que se han dicho en obligaciones 600.000 euros. Hau da, el 10,12%, uneko 10,12 a 30 de junio. Eta iaz, uneko 40 esan zen. El año pasado también 40. Vale, baina historia da. Baki gauzela urte erdian, baina legegintzaldi hasieran dekalogo bat sinatu zen, ez? Esan ez, aurreikusitako guztia bete berzala. Al año, eso es, urtean. A principio de la legislatura se firmó un decálogo diciendo que lo que se presupuestaba había que cumplirlo. Vamos al 4.º año y ni un año se ha cumplido nada de lo presupuestado en inversiones. Ez dakite zein dan, aurtengo prebizinioa, edo udal gobernuak uste hauen legegintzaldi osoa beteko dugula dekalogo horren esati hori bete barik. O sea, si este año se va a cumplir, o si el equipo de gobierno cree que se va a cumplir toda la legislatura, incumpliendo todos los años la parte esa del decálogo que decía lo del capítulo de inversiones que había que cumplirlo. Porque llevamos nunca hemos llegado más de las 3/4 partes. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Lehenengotan erregoari erantzuna emango dugu. Inicialmente daremos respuesta al rogo. Le doy la palabra al concejal de Servicios Sociales. Gracias. Sí, es verdad que este mes de septiembre he convocado una comisión extraordinaria de empleo, que su nombre lo dice, ¿no? Extraordinaria, y claro, se cambia la hora y el día. Y justificando si es verdad porque no había personal técnico, la de empleo, en este caso. Y no han sido las comisiones de acción social, ha sido la comisión de acción social que se ha cambiado. Se ha cambiado porque justo coincidía con el día 14, que es festivo en el municipio. Eso en primer lugar. Y ajusté la hora a la semana siguiente, viernes de la semana siguiente,
ajusté la hora a la Junta de Portavoces, que era para facilitar a los grupos políticos que varias veces me han demandado, se me ha demandado muchas veces para agrupar, o han demandado para agrupar las diferentes comisiones. Pero bueno, el cambio viene en ese sentido. A unos perjudica y a otros beneficia. En cualquier caso, cojo el ruego y se convocarán las comisiones de acción social, la fecha y horas indicadas 2 semanas antes del pleno, en los horarios establecidos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. En cuanto a... Voy a empezar respondiendo a Usanso Lerriak egindako galderari. Eta gero EH Bilduko bozeramaileak egindako galderari erantzuna emango dut. Labur-labur, datu guztiak ez daukadaz buruen, baina gitxinez pleno honetan bertan erantzuna emoteko. Bueno, Usanso Lerriko galderari edo galderateko lehenengo galderara erantzunez, esan barrako daukot inok ez dutzuela arrazoirik emon gure estrategia luzatzea edo blokeatzea zanik. Eta baten bakarrik esango dut, mesedez errespetu oso eskatzen dut jesarlekuetatik. Gainera, jendik itxi gauz gaur eta elkar zetuten gara, eta espero dut kapazak izango garela hori mantentzeko. Arrazoi mondotzue edo asertau idozue atzera botako eskuela galdeketa. Baina guk jarretzen dugu ulertu barik zergatik atzeratu indozkuen, o zergatik emondozkuen ezetza galdeketari. Eta gainera ez da bape argia emondako erantzuna. Gainera erantzuna abokatuak, estatuko abokatuak emondau, beraz hortik badagoz beste pausu batzuk hori artesteko edo artestualizateko, baina seguramente horrek luzapen gehiago ekarriko dozku. Beraz, esan aldoten gauza bakarra, da guk ez dekugula blokeatzeko asmorik, eta inok hori ikusten balin badau, ikusi aldau, baina blokeatuta balin bagagoz, eta pluraren aninaz, ez bakarrik urtaz, ez bakarrik aldirdenetaz, baizik eta beste alderdeaz be, da oraindik ez garelako, eta zuek be, ez zarielako mugitu, mugak esartzeko prozesuarekin, adostu berreko prozeduran. Ez dugu adostu. Ez gara izan kapazak, eta adostu izan gauza bakarra izan zen paritorien urten zana, eta gero plenoan onartu egin zana. Beraz, blokeaketa somatzen balin badozue, edo norbaitek somatzen balin badau blokeaketa, bloke hori dator bi partetatik. Eta hori onartu aldugu. Baina guk estrategia bat eukin dugunik hori blokeatzeko edo usatzeko, erratuta zauzie, pentsatu aldozu hori, baina horratuta zauzie. Eta hori izan barra dukat. De forma resumida, decir que nadie, que puede pensar lo que quiera la portavoz de Usanso Lerria, pero la estrategia de este partido no ha sido bloquear la consulta, o sea, bloquear el proceso de segregación. No es. Sí que puedo estar de acuerdo en que está semibloqueado el proceso, puedo estar de acuerdo, pero si eso es así es porque las dos partes no hemos llegado a un acuerdo. No hemos llegado a un acuerdo y no nos hemos puesto de acuerdo no en el objetivo último, en poner en marcha la comisión mixta con los estudios económicos para que Usansolo pueda ser una realidad y hay una consulta final en la que los y las usanlotarras puedan votar si quieren un nuevo municipio o no. En eso estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es en los límites que tiene que tener Usansolo. En eso no estamos de acuerdo. Y no nos hemos puesto de acuerdo en cuál tiene que ser la procedura. No al menos entre estas dos partes. Y salimos de ese enredo de la comisión paritaria a través del pleno con la propuesta que hicimos de consulta para establecer los límites. Solo para establecer los límites. Y ahí tienen razón, acertaron en que nos lo ha echado para atrás el Ministerio de Presidencia y Administraciones Públicas, algo que no pensábamos ni esperábamos. Además, es que saldrá un gobierno diferente
que estaba en aquel momento mandando. Es verdad, porque estaba el Partido Popular y es cuando hacían esa hipótesis y después, pues casualmente, ha estado en manos del Partido Socialista. Pero probablemente las razones que haya esgrimido el abogado del Estado se alejen de cualquiera de los dos partidos. Probablemente desde una visión de Estado pues tengan otra visión diferente o una visión no tan próxima o tan sensible como la que podamos tener aquí. Con lo cual, no puedo dar la razón en que la estrategia del PNV haya sido bloquear el proceso. Puedo estar de acuerdo en que no hemos conseguido echarla adelante. Pero, dicho esto, también digo que en los meses que quedan, voy a intentar, como alcalde, voy a intentar que pongamos en marcha la comisión mixta. Lo voy a intentar. Ahora, también digo que tendremos que ver qué fórmulas alternativas caben, si es que no se puede consumir la vía acordada por el Pleno, qué fórmulas alternativas caben para delimitar lo que pueda ser Usansolo a posteriori. Porque no aceptamos de facto la propuesta que traía Usansolo Herria, que es del año 91, de la cual no se tiene ninguna constancia certificada. Eso es una realidad objetiva, no me estoy inventando nada, aunque tengamos opiniones diferentes. Zein da bigarrena orain zer saiatuko garela aurrera egiten. Eta aurrera egiteko esarri behar duguz mugak. Zelan esarriko duguz mugak galdeketa hori horrela egin ezin badugu. Y voy a reiterarme, hay que establecer primero los límites para poder poner en marcha la comisión mixta. Hay que ver cómo podemos hacerlo con la respuesta que nos ha dado el abogado del Estado. Hay que ver. Pero desde luego, si hicimos la consulta en Ministerio de Presidencia, fue porque así nos lo han exigido los informes jurídicos. Y la otra vez le hice una pregunta a la portavoz de H. Bildu, que ahora mismo está negando con la cabeza. Usted, en mi posición, de Usansolo Herria, Barkatu, ¿usted qué haría si el informe de la secretaria general, no de la actual, de la anterior secretaria general actual, de la secretaria general, si el informe jurídico de la secretaria del ayuntamiento, y si el informe jurídico de Diputación te dicen que para hacer esa consulta tienes que pedir permiso previamente al Ministerio? ¿Qué hubiese hecho? ¿Hubiese prevaricado y se hubiese salido de eso? ¿O qué hubiese hecho? Porque le voy a dar la posibilidad para que responda. Si me responde eso. Esa es la segunda pregunta. Si quiere responde eso y cerramos esta pregunta. Totalmente subjetivas y sabemos perfectamente, sin poner en duda el trabajo de una secretaria, cada secretaria en Entonces este no me está respondiendo. 3 secretarias no me está hemos respondiendo. conocido y cada una ha dado su informe distinto. Es que además cada una de ellas, no solamente en este asunto, en otros aspectos. Sí, puede ser. Además puedo aceptar eso. Pero lo que teníamos en aquel momento era la secretaria general que estaba en ese momento y no solo la secretaria general. Porque como nos quedaban dudas también, porque la secretaria general llevaba el tiempo que llevaba aquí, hicimos esa consulta también a la asesora jurídica que lleva ya mucho tiempo en Diputación, que no era joven precisamente. Está más cerca de la jubilación que del inicio de su carrera profesional. Y la misma asesora jurídica emitió un informe, que ustedes lo tienen, está colgado en la página municipal, y se puede ver cómo nos decían que para hacer eso teníamos que pedir permiso. Con lo cual, pues podrán ver fantasmas o lo que quieran, están en su derecho, pero yo digo que como alcalde no me puedo salir, y reitero, no me puedo salir del marco legal, me guste o no, porque yo hubiese preferido que hubiese salido adelante la consulta, porque es la apuesta que habíamos hecho nosotros. A nadie le apetece salir con un revés de este estilo, a nadie. La ley, mira, aquí somos todos juristas. Puedes ejercer la abogacía cuando quieras, Itxaso, porque como todos somos juristas, todos podemos emitir opinión. Respondido a la primera pregunta, paso a responder al concejal de H. Bildu exekuzio mailaren gora berekin eta portzentaiak bajuak izan daiteke bai. Baina eske hori paperetan eta txostenetan agertzen den zenbaki dut baino ez da. Obligaciones reconocidas bakarrik esan da, gure dauena da
ordainduta, edo zuik irakurri duzun datua da, dagoeneko ordainduta dagozen inbertsioak. Baina eske martxan dago zainbat espediente, hainbat txosten kontratazioan, eta urte bukaera ikusiko dugu benetako exekuzio maila. Hau, orientazio modua erabili daiteke, hau datua, legeak eskatzen dozku hori datua aldiro emotea. Uste 6 hilabetero emotenak garezela orain, batzutan edo udaltze batzutan hilero ematen dabe, baina benetan ez dut uste 3 hilabetero. Baina ez dut uste benetan horrek informazio hori handirik emoten duzkunik. Hori batetik, eta niri gustauko jatan eguneko una izatea. Alkate moduan ez nazka pasa izango, baina benetan esango dutzut berriro ez da borondate falta. Ze presupuestotan sartuta dago, beraz, alde horretatik ez dekogu eragozpenak datoz, kontratazio lege barriak, hainbat gora bera egon direzela teknikari berriak etorri izan direzelako, eta gero horretaz aparte onartu behar dut batzutan definizio kontuak direzela, eta proiektu batzuen definizioan denbora gehiago eroan izan dozkula, eta Urruskalaren kasuan konstruktoreak hor bertan eusten dozkula obrarekin. Orduen, arazo batzuk, arazo gehienak esango nuke gure eskutatik atauz. Eta gero, ez dut urte, ez dakit dekalogoa taz ari zarenen, ez dakit zetaz ari zaren. Ez dakit ze dekalogo taz ari zaren, ez dakit zer dan hori. Respondiendo al nivel de ejecución aludido por el portavoz de H. Bildu, decir que al pleno traemos porque la legislación nos obliga a traer con cierta frecuencia, en este caso lo hacemos trimestralmente, el nivel de ejecución del presupuesto, que el dato que hemos traído evidentemente es bajo, pero que el dato nada tiene que ver nada tiene que ver, puede servir como orientación de cómo está yendo la ejecución presupuestaria, pero el estado contable, por una parte, y el nivel de ejecución real de los expedientes reflejan dos cosas diferentes. El primero refleja una realidad contable que no tiene por qué ser la realidad que estamos viviendo o que estamos impulsando desde las áreas. Y con esto lo que quiero decir es que a final del año se podrá hacer una evaluación real del nivel de ejecución o incluso dentro del primer trimestre del año siguiente, porque cabrán todavía facturas a fin de año, se agolparán en la última quincena del año un montón de facturas que no estarán contabilizadas el 31 de diciembre, pero sí estarán contabilizadas al 15 o a 21 de enero y ese nos dará el dato real del nivel de ejecución. Y por otra parte, no sé a qué decálogo se hacía referencia el portavoz de H. Bildu, con lo cual no puedo responder a esa respuesta. Hau uste dute galdera guztiak erantzun da dauzala eta erregua jasota be. Orduan, ontxe bai, bukatutzat emango dugu osoko bilkura eta